70 y pico de años, calculo, no sé bien específicamente la edad, pero él decía que hacía 17 años que esperaba un trasplante, 17 años. Joven, o sea, era una persona joven, porque tal vez la gente podamos decir, cuando se va a dar un órgano tan vital como es un riñón, creo que se debe examinar tal vez las posibilidades para la persona. Y dice, él siendo una persona tan joven esperó 17 años. Así que dije, con mayor razón, después que escuché ese milagro, dije, gloria a Dios, porque ¿cuántos saben que Dios es bueno? Y que cuando Dios está en el asunto, cuando vos metés a Dios en tus situaciones, circunstancias, todo lo que se resuelve milagrosamente. Cuando muchas de las cosas que no nos salen de acuerdo a lo que imaginamos, muchas veces se debe a que no hemos involucrado a Dios en esa situación. Así que aprendamos en este tiempo a involucrar a Dios en cual fuere nuestra situación que nos toque vivir, ¿sí? Le invito a abrir su Biblia en Deuteronomio capítulo 7. Vamos a leer una advertencia de parte de Dios. Creo que no nos gustan las advertencias, ¿no? Porque la advertencia habla de una situación como diciendo, ojo con esto, ¿sí? Y nosotros somos, los seres humanos, somos tan susceptibles muchas veces que no nos gusta que nos adviertan. Generalmente el que nos advierte es la madre, es el padre, personas de autoridad y también Dios. Y como muchas veces somos enemigos de obedecer, de caer bajo el lugar donde tenemos que obedecer, pasamos por alto la advertencia, como pasó aquí. En Deuteronomio capítulo 7 dice, lleva un título que dice Advertencia contra la idolatría de Canaán. Dice el versículo número 1, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ella alianza ni tendrás de ella misericordia. Y no emparentarás con ella, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija por tu hijo, porque desviará tu hijo en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas si así habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis y quebrantaréis sus estatuas y destruiré a sus imágenes de acera y quemaréis las esculturas en el fuego. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos en esta tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos nos ha querido Jehová, sino nos ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos, sino cuánto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres y os ha sacado Jehová en mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón y del rey de Egipto. ¿Sí? Hasta allí. Podríamos leer, porque en realidad allí luego se hace una memoria de lo que había pasado por las circunstancias que había vivido este pueblo. Dios hace una advertencia a su pueblo y le dice que estaban próximamente a entrar a la tierra prometida. Por tantos años, por tantos siglos, habían soñado con habitar esa tierra y estaban a escasos minutos, escasos centímetros de alcanzar y tomar la posesión de esa tierra. Así que antes de tomar la posesión, Dios le hace
esta advertencia. Le hace una aclaración y una advertencia muy poderosa que iba a determinar el futuro de esta nación. No le estaba diciendo cosas vanas, simples y que podían olvidar. Le estaba diciendo preceptos importantísimos que iba a determinar que si los cumplían iban a tener éxito, pero si no los cumplían podrían llegar a miseria como lo lograron y derrota. Así que Dios les dice, lo primero que van a hacer cuando lleguen a esta tierra que ya está habitada, que es suya, pero ya está habitada, van a sacar a todos los que están viviendo ahí. Los van a sacar al Eteo, al Amorreo, al Gergeseo, a todos, todo Beteo, todos, no iba a dejar ninguno. Porque dice, si los dejan, es posible que sus hijos se emparenten con sus hijas. Y ellos no amaban a Dios, tenían otros dioses, por lo tanto, esa mezcla derivaba en conductas que hacía que el hombre, en vez de adorar a Dios, terminaran adorando a otros dioses. Así que la advertencia era clara, no quiero que dejen a nadie, que despojen de esa tierra a todos antes de habitarla. La advertencia era clara, no había nadie que pudiera echarle un manto de duda a lo que Dios estaba diciendo. Dios decía que debían sacar todo. Así que cuando tomaron las tierras, hicieron eso. Empezaron a eliminar, a correr, a sacar toda la gente que no pertenecía al pueblo de Dios. Yo creo que desde ese momento Dios aplaudía la obediencia de este pueblo. Pero a medida que fue pasando el tiempo, no vieron tan importante lo que Dios les había pedido. No vieron que era tan crucial como Dios lo había manifestado. Así que de a poquito empezaron a ceder en algunas cosas y terminaron diciendo, no es tan malo que vivan con nosotros. No sé por qué a Dios se le ocurrió que no quiere que vivan con nosotros, si en realidad no son tan malos. ¿Por qué Dios no quiere que nuestras hijas se casen con sus hijos si no son tan malos? Y comenzó una situación que llegó al momento en que les vino una miseria y estuvieron a punto de perecer absolutamente y dejar de existir. La advertencia que había comenzado Dios con toda la seriedad posible se había aguado con el tiempo y lo que habían comenzado a hacer lo dejaron hacer. Habían sido inconstantes, habían tenido una constancia al comienzo, habían tenido un furor en hacer lo que Dios le había dicho, pero a medida que iba pasando el tiempo se volvían más inconstantes. Cada vez iban más cediendo terreno a sus enemigos, cada vez iban haciendo más alianza hasta tal punto que terminaron adorando lo que ellos adoraban. Es decir, cuál fue el conflicto de este pueblo, de esta nación, y que fueron inconstantes. Que si hubieran permanecido en lo que Dios les había dicho, no hubieran terminado como terminaron, pero fueron inconstantes. Y sabe que creo que si hablamos a la distancia de miles de años atrás, no podemos desconocer que los mismos hombres y mujeres que actuaron en este tiempo tienen la misma debilidad que tenemos hoy en día en este siglo. Los hombres y mujeres de este tiempo disponemos en nuestro corazón la capacidad de ser inconstante, de comenzar algo y al cabo del tiempo dejarlo. De tomar algo y al cabo del tiempo abandonarlo. Hay una cierta inclinación de parte de nuestro corazón para comenzar algo con ímpetu y luego abandonarlo. Por eso la palabra dice, y es tan importante y hace referencia a esto, que los negocios son importantes y son buenos comenzarlos, pero más importante que comenzar un negocio es el fin del negocio. Porque en realidad muchos comienzan con ímpetu, con deseo, pero no todos alcanzan a terminar. Podríamos decir que son raros aquellos que comienzan algo y lo terminan. No solamente son raros, sino que son escasos.
Hay muchos escasos en este tiempo, rara especie de humanos que comienza algo y que lo termina. Son raros, son escasos. Los podría encontrar y divisar muy fácilmente, porque entre tanta multitud de personas que abandonan en el medio de caminar, cuando usted divisa personas que son responsables en terminar la tarea que comenzaron, sin lugar a dudas que nosotros y pueden ser visualizado a lo lejos. El ser humano tiene una capacidad absurda, pero es una capacidad del ser humano, de que comienza y no lo termina. Tenemos una dificultad muy grande en persistir en lo que hemos comenzado. Lo podemos decir, si lo tengo que decir como pastora, lo tengo que decir en la experiencia de pastora. ¿Cuántas personas pasan a este lugar, pasan al encuentro, pasan a este lugar y dicen yo voy a ser un líder? Pero resulta que el futuro líder que hará impacto en esta ciudad, en esta nación y en el mundo, a los meses ya volvió a sus antiguos andanzas. Volvió a drogarse, volvió a tomar, volvió a su vida pasada. Es decir, lo que dijo que iba a hacer no fue constante. Tal vez comenzó la escuela de líderes, comenzó el primer módulo y tal vez lo abandonó en algún trayecto de la escuela de líderes. ¿Cuáles son los motivos? Y somos muchos. Y el ser humano tiene la capacidad de crear siempre un nuevo justificativo. No puedo, me queda lejos, no, se me hace difícil, no tengo con quién dejar los niños, no voy a poder, no creo que esto sea para mí, no, el liderazgo es para otro, no, para mí no, porque piden mucho, no, porque hay que tener mucha responsabilidad, no, porque mi casa no es grande, no, porque no tengo dinero, no, porque no tengo auto, no, porque no tengo en qué venir. O sea, los justificativos que podemos tener siempre serán los justos a nuestra medida para justificar o presentar argumentos cuando queremos abandonar. Cuando alguien quiere abandonar, usted le pregunta y siempre tendrá justificativos. Y los justificativos son los óptimos ante sus ojos. Siempre tenemos un justificativo para abandonar. Y guarda que usted le dé un justificativo que refute el justificativo. Evidentemente se pondrá en un lugar donde se transforme en un enemigo. Por eso dice la Biblia que cuando es mejor no prometer que prometer y no cumplir. ¿Cuánta gente promete? Voy a ganar a mi familia, sí, voy a ganar a mi familia, voy a traer a mis padres, sí, voy a restaurar a mi familia. Y aquí no logran nada. Simplemente, no es solamente porque puede parecer difícil, simplemente porque son inconstantes. Porque lo que lo comienzan con ímpetu, pero al cabo del tiempo empiezan a abandonar. Y sabe que nosotros no somos de los que abandonamos. Nosotros somos de los que vamos hacia adelante. Somos porque el que conquista no es el que abandona, no es el que retrocede, ni siquiera es el que mira para atrás. Porque dice el Señor, si alguno toma el arado y mira para atrás, no es apto para el servicio. O sea, que si vos querés seguir bajo los planes de Dios, ni siquiera debes mirar atrás. Pero no es solamente que mires atrás. Hay algunos que abandonan y dejan por circunstancia. ¿Quién no tiene de nosotros un libro que ha comprado aquí en la librería? Se compró una cajita de colores. Se compró una cartuchera porque ya tenía mucho más ímpetu. Y dijo, voy a marcar todo porque este libro me va a hablar y me va a transformar en un hombre de bendición, una mujer de bendición. Y resulta que el que lo está leyendo es la mesita de luz del lado de su cama. ¿Cuántos de ustedes se han comprado un equipo de gimnasia impresionante y lo sacó a crédito porque no lo pudo pagar totalmente? Lo sacó a crédito. Y se va a notar en el jean y dice, desde ahora en adelante, mírenme porque me van a ver flaca. Y resulta que ese equipo de gimnasia ya ni lo puedo usar porque quedó chico. Ni siquiera lo puedo estrenar.
Lo estrenó para la foto, porque veo que es importante la foto, ¿sí? Yo digo, los que abandonan el gym son los que se sacan fotos. Porque los que no abandonan están acostumbrados a ir, no tienen tiempo para la tontería. ¡Ay! Van media hora al gimnasio, antes que nada se sacan la foto. Para que quede para la posteridad. Porque nunca más le veremos ahí. Porque somos inconstantes nada más. Porque ¿cuántos quieren ser flacos? Todos. Todos queremos tener un cuerpo atlético, tono muscular, músculos por todos lados. ¿Quién lo desea? A ver, todos, músculos. Pero resulta que el músculo queda en casa. No va al gym. Porque somos inconstantes. Porque nos animamos en los comienzos, pero a medida que vamos avanzando, nos dejamos de motivar. Porque a veces no necesitas que nadie te motive, vos solo te tenés que motivar. Vos te tenés que decir, vamos al gym, estás hermosa. Mirá, adelgazado, en las orejas se te nota, que estás más delgada. Pero alentarte de alguna manera, porque ¿sabe una cosa? El que pierde es uno. Pero somos inconstantes, aún con nuestra salud. ¿Nos vamos a hacer un estudio? ¿Tenemos el estudio? Hicimos la cola para el estudio, hicimos todo lo necesario para hacer el estudio, ayuno no sé cuántas horas, un montón de cosas hicimos para el estudio y resulta que el sobre con el estudio lo tenemos guardado hace un año que ya ni siquiera cuando vamos al médico nos dicen no, se lo tienen que hacer de nuevo. Porque somos inconstantes. Y sabe que la inconstancia genera en nosotros que vamos abandonando a medida que va pasando el tiempo. ¿Cuántas cosas ha ido abandonando en su vida? Cosas que le han hecho bien. Le quiero invitar a todos los que terminaron la escuela de líderes, que tenemos escuela ministerial, para que usted venga a prepararse, ¿sí? No abandone a medias, sino que siga. ¿Cuántos de los que están acá están en el módulo 4? A ver. Bien. Pocos, pero están en módulos 4. Los felicito. ¿Cuántos de los que están acá están en preencuentro? A ver, esto es de chusma nada más para saber. Muy bien. ¿Cuántos están en módulo 3? Hay muchos. El módulo ministerial, también, claro. No hay que abandonar, querido hermano. Y me lo digo también para mí. Yo también soy una persona inconstante. He comenzado muchas cosas en mi vida y las he abandonado. Por eso tal vez no soy el ejemplo para decirle, mire cómo se puede lograr tal cosa. Muchas cosas en mi vida las he abandonado y no las he llevado a cabo. Y no me siento orgulloso de esto, no. Simplemente entiendo que muchas veces contamos con parece que nacemos con ese chip de volvernos atrás, de abandonar, de dejar. Mire lo que dice en Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 6. Desde el versículo número 5. Dice, tiene por título Un buen soldado. El versículo número 5 dice, lo voy a leer desde el 4 porque me parece impresionante lo que dice Pablo. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Es decir, la inconstancia hará que no llegues a lograr estar en el podio. En el podio solamente llegan los primeros, los segundos y los terceros, ¿no? Pero no es lo mismo el primero que los demás.
Aún el segundo y el tercero se esforzó, pero están los otros que van quedando a media. Comentaba que leí que de los que se anotan en la facultad, solamente el 20 a 30% se reciben, obtienen su título. Es decir, el 70% aproximadamente y un poquito más abandona. No todos los que se anotan en la facultad terminan. ¿Cuántos? Casi el 70% deserta. Es una barbaridad. Eso nos habla que tan poca gente tiene la capacidad de ser constante y luchar hasta el fin para llegar a ese lugar, a llegar al podio, llegar al título, llegar al estado físico, llegar a la salud, para llegar, no sé, a terminar la escuela de líder, a llegar a decir, terminé el reencuentro y soy un líder. Es decir, todo tiene un sacrificio, pero no todos pueden llegar a ese punto, culmine. Porque todo depende de nosotros. Ahora, fíjese, la incapacidad que tenemos los seres humanos de ser constante se choca con la capacidad de nuestro Dios de ser constante y de ser fiel. Cuando Dios dice algo, no para hasta lograrlo. No para. Dios permanece siendo fiel, aunque le abandonemos, aunque nos marchemos, aunque critiquemos, aunque hablemos de más. Dios siempre permanece fiel, porque es inmutable. Lo que Él dice fue ayer, es hoy y será mañana, y no cambiará, aunque nosotros cambiemos. Él permanece siendo fiel, y qué bueno que tenemos un Dios así, y que no es del carácter que somos los seres humanos. Inconstante. Nuestra inconstancia choca con la constancia de Dios. Mire, la primera promesa de Dios en Génesis 3:15 habla acerca de una mujer que le herirá al diablo. Estaba hablando de la mujer que iba a concebir y iba a dar a luz un hijo que sería Emmanuel y vencería al diablo. Ya miles y miles y miles de años, ya Dios estaba hablando de una promesa. En Génesis 3:15 hablaba no solamente de la serpiente, sino hablaba del resultado de una mujer, de lo que iba a dar una mujer. Miles y miles de años atrás. Podría haberse desdicho con el tiempo, pero Dios siguió manteniendo esa promesa. Vinieron diluvios. Vinieron situaciones muy difíciles, guerras, divisiones, pero Dios siguió manejando la misma promesa. 500 años antes de la llegada de Jesús, dice, he aquí, Isaías, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y será su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Es decir, miles de años en Génesis 3:15 Dios daba una promesa y luego 500 años antes de la llegada de Jesús, Dios estaba nuevamente dando esa misma promesa. Podría haberse olvidado de la promesa, pero Dios es fiel y todo lo que promete, Él lo cumple. Luego encontramos en los evangelios el mundo preparado para la llegada de Emmanuel. Así que el mundo, por decir así, no sabía, pero se estaba preparando. Los romanos edificaron todas las carreteras. El mundo se preparó para la llegada del Salvador del mundo. Dios seguía todavía con esa promesa en pie. No la había revocado, no la había cambiado, a pesar de que los hombres abandonaban, a pesar de que los hombres eran inconstantes, a pesar de que los hombres se volvían atrás, la constancia de Dios hacía que pasaban los años y Dios seguía con la misma promesa. Así que 500 años antes de la llegada de Jesús, dice que aquí la Virgen iba a concebir, iba a dar a luz un hombre llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y ya cuando todo estaba preparado, el Imperio Romano había preparado todo, cuando parecía que todo estaba a punto de producir un gran estruendo en Oriente Medio, dice que Dios se envolvió en carne y habitó
en ese lugar. La llegada del Mesías, nadie lo esperaba, pero Dios lo había prometido. Y Dios cuando promete, Él cumple. No llegó en carruajes de oro, sino que llegó, como usted ya sabe, en un pesebre. Nadie esperó la llegada de ese Salvador. Todos se habían olvidado de la promesa de Dios. Dice que algunos tenían por tardanza la promesa de Dios. Es más, algunos a la concreción de la promesa de Dios lo vieron de lejos, como una promesa de lejos, incumplida. Pero Dios había prometido, y como es Dios, es un Dios constante, que no se vuelve atrás, que no miente, que no se desdice. Dice que llegó el momento y envió al Salvador del mundo. No como lo esperaba el mundo, sino que lo envió en un pesebre. No había lugar para el Salvador del mundo. Dios se envolvió en carne y habitó entre medio de los pecadores, de los miserables, que era la raza humana. Un pedazo de cielo habitó en esta tierra y Jesús nos acercó el cielo a este lugar tan miserable que era la tierra. Pero Dios seguía cumpliendo su palabra. Ahora Dios había cumplido su palabra. No se había desdicho de sus promesas, de sus primeras promesas. Jesús había sido enviado. Él lo había prometido miles de años atrás. Jesús ya estaba en la tierra, pero ahora Jesús debía prometer algo nuevo. ¿Y sabe qué era lo que debía prometer? Era morir en una cruz. Y se podía volver atrás. Para hablar de los inconstantes, como estamos hablando hoy, podríamos decir que Jesús hubiera sido inconstante y hubiera venido como Dios, pero cuando le tocara ir a la cruz, hubiera renegado de esa cruz. Así que dice que Dios habitó con nosotros. Por 3 años manifestó su poder, haciendo milagros de doquier. Todo el que quería sano se acercaba a Él y Él le sanaba. Dice que a medida que iba pasando el tiempo, la fama se iba incrementando de Jesús. Pero llegó el tiempo en que debía ser entregado. No era fácil. Jesús podría haberse vuelto atrás. Podría haber dicho, ya que los hombres son inconstantes, yo también voy a ser inconstante y me voy a volver. Dice, cuando estaba en el Getsemaní, dice que era tanta la presión que tenía que le salía de su rostro, de su cabeza, le salían gotas de sangre. En Hebreos dice, con relación a la presión que Jesús tenía, dice que los días de su carne Jesús ofrecía ruego y súplica a quien le pudiera librar de la muerte, pero dijo que iba a hacer la voluntad de aquel que lo había enviado. Es decir, estaba diciendo, podría en ese momento haberse desdoblado de los dichos de Dios. Podría haber dicho, Padre, es muy difícil lo que me está pidiendo. Padre, es muy doloroso, muy cruel lo que voy a vivir. Entonces voy a volverme atrás, cambiemos de plan. Pero ¿cuántos saben que cuando Dios ha prometido algo, Él lo cumple? Aunque sea difícil, aunque sea doloroso. Era la muerte de su hijo. Pero sin embargo, Dios lo llevó a cabo. No era fácil, por eso dice, cuando dice en Hebreo, levantaba ruego y súplica a quien lo pudiera librar de la muerte de dolor. Él sabía lo que le tocaba. Así que el espectáculo comienza. ¿Quiere ver un espectáculo de dolor? ¿Quiere ver un espectáculo cruel y de maldad? Busque los episodios antes de la cruz de Jesús. Lo llevaron a Jesús. El espectáculo comienza llevándolo a Jesús delante de sacerdotes, delante de reyes. Era el rey de reyes y señor de señores, pero deambulaba delante de autoridades humanas que querían humillarlo. En ese tiempo, a los que delinquían, se les daba 40 azotes, pero se les daba 39, no va a ser que hayan contado uno de más. ¿Sabe por qué le daban los 39 azotes y se lo dieron a Jesús?
Cada azote que se le daba en la espalda iba desmembrando parte del músculo de la espalda. Iba sacándole un pedazo de los músculos y piel de la espalda. ¿Sabes solamente por qué? No era porque era un castigo tonto al azar. No, era un castigo porque le preparaban la espalda para después ponerle la cruz. No solamente querían desmembrarle la espalda, sino que le querían desmembrar la espalda porque después le iban a hacer cargar la cruz. Mire el espectáculo. Él podría haberse vuelto atrás y haber dicho, si los hombres son tan inconstantes, si los hombres son tan desleales, si los hombres prometen tanto y nunca cumplen, podría volverme atrás, pero él no se volvió atrás. Los que volvieron atrás fueron sus amigos, los que deberían estar ahí. Mira el espectáculo, un espectáculo triste, cruel, y podría decir abandónico, porque lo abandonaron a Jesús. Pero asimismo, Él no abandonó, porque Él nos quería enseñar un mensaje, que no se abandona cuando se comienza algo. Que todo lo que usted comienza a veces no es fácil, pero no hay que abandonar. Jesús los quería dejar un mensaje profundo, pero no quería hacerlo con palabras, lo quería hacer con su vida, porque ya sabía que estaba harto de las palabras, de los que prometen y dicen y no cumplen. Entonces Él lo hizo con su propia vida. Así que dice que después de ver esa magnificencia de crueldad, llevaron a Jesús allí a la cruz. Usted ya conoce el panorama. Simplemente le estoy invitando a que lo recuerde en este día. Ahí Jesús colgado en el madero juntamente con dos que habían sido personas que habían delinquido. Jesús podría haberse bajado de esa cruz. Es más, los soldados lo invitaban a que se bajara de la cruz. Los soldados fueron crueles con él. Los soldados romanos fueron crueles con él. Pero para eso les pagaban a los soldados romanos. ¿Quiere buscar crueldad? La vamos a encontrar en los soldados romanos. Fueron crueles con él. Ellos le decían, bájate. Y si eres Dios, bájate. Se podría haber bajado. Pero él quería mostrar fidelidad, quería decir, yo no soy de los que abandono, yo lo que comienzo lo cumplo. ¿Y sabe por qué? Cuando fue llevado ahí a la cruz, queriendo tal vez con todo su corazón bajarse por tanto dolor, llegó un momento en que el velo se rasgó, la tierra empezó a temblar, se oscureció ese lugar, parece que la noche de repente invadió todo el lugar. ¿Y sabe lo que sucedió? Jesús dijo con sus últimas palabras, consumado es. Es decir, ese consumado es significa a lo que fui enviado, eso lo he hecho. Señor, encomiendo mi espíritu. Lo que tenía que hacer, lo he hecho. Eso habla, ¿sabe de qué? De constancia, de no abandonar. Que a veces los tiempos son difíciles. A veces estás en el ojo de la tormenta. A veces parece que vas a punto de perecer. A veces parece que el mundo se abre ante tus pies. A veces parece que todo el mundo se pone en tu contra. A veces parece que quieren comer tus carnes. Pero no podés abandonar. El mejor ejemplo es Jesús, que dijo, consumado es. Se puede llegar hasta el fin, se puede llegar hasta el último momento sin abandonar, sin bajarse de la cruz, sin abandonar todos los proyectos y seguir hasta el final. Porque aquel que te ha prometido acompañarte hasta el final, ese te acompañará. Si lo acompañó Dios en la cruz, Dios te acompañará en tus proyectos, Dios te acompañará en tus días malos, Dios te acompañará en los días de enfermedad, Dios te acompañará cuando todos te abandonen, Dios te acompañará cuando no veas nada a tu alrededor, Dios te acompañará aunque digas que tienes la peor enfermedad, Dios te acompañará. La muerte de Jesús fue el acto histórico pero más importante de la vida de este mundo y de cada uno de nosotros. Porque fue la dádiva de Dios para nosotros.
Fue regalo de Dios para nosotros. Ese regalo podría en algún momento haberlo Dios quitado. Pero Él dijo, lo que he prometido, lo que he dicho que te iba a dar, te lo voy a dar. Porque yo no soy de los que prometo, dice Dios. Yo no soy como los hombres que miento. Todo lo que prometo lo cumple. Cuando nosotros hablamos de nuestra inconstancia, cuando nosotros hablamos de esas palabras que tenemos para luego revocarlas con lo contrario, nos chocamos con el poder de una cruz, de un hombre que fue una cruz y venció todo para demostrarnos que así como Él venció, nosotros podemos vencer. Tal vez en esta noche hay mucha gente inconstante, pero me gusta lo que dice Apocalipsis. ¿Sabes que la Biblia habla acerca de innumerables cantidades de personas que fueron inconstantes? No llegaron a concretar cosas, no lograron victoria, no pudieron a liberar pueblos, no pudieron salvar familias, no pudieron salvarse sus vidas, simplemente porque fueron inconstantes. Empezaron algo y no lo terminaron. Pero ¿sabe que Apocalipsis nos habla acerca de los constantes? Pero no le da el título de constantes, le da el título de vencedores. Es decir, Dios dice, cada vez que emprendes algo, te esforzas y llegas, sos un vencedor. Cada vez que te cuesta levantarte todos los días, pero sabes que lo tenés que hacer por el amor a tu familia, a tus hijos y a todos aquellos que dependen de vos, Dios te llama vencedor. Cada vez que vos invertís tu dinero para pagar en el Uber, el Remi, decís, tengo que ir a la iglesia para prepararme porque tengo grandes cosas, Dios te llama vencedor. Cada vez que decís, yo no voy a abandonar, aunque el mundo me deje, aunque mi familia me deje, aunque me critique, aunque se burle, Dios te llama vencedor. Cada vez que estés a punto de abandonar y recuerdes lo que Jesús hizo en la cruz y de eso te dio un ímpetu, te levantes, Dios dice, eres un vencedor. Pero ¿sabe una cosa? Dios no solamente se queda en palabras y dice, sos un vencedor. Él va más allá. Él dice, al que venciere, lo pondré como columna en el templo. Al que venciere, escuche, le daré de comer del árbol de la vida. Y esto me encanta. Al que venciere, lo sentaré a la mesa como yo estoy sentado con mi Padre. Al que venciere, no a los que se vuelven atrás, no a los que abandonan, no a los que dejan a punto de las cosas, no a los que comienzan a edificar y abandonan en cualquier momento, no a los que dejan sus herramientas, las dejan tiradas y pasan a otro oficio. Simplemente todo esto es dedicado a aquellos que siguen hasta el fin. A esos Dios les llama vencedores. Habrá un vencedor en este día. Habrá un hombre y una mujer que dice, me está costando, pastora, pero quiero llegar hasta el final. Habrá alguien en esta noche que dice, está difícil la cosa, me están cerceñando por todos lados, pero quiero llegar hasta el final. Habrá alguien en este día que dice, aunque parece muy difícil el camino, pastora, quiero escuchar las palabras de mi Dios, que me diga, tú eres un vencedor. Habrá alguien en esta tarde que dice, yo soy un vencedor. Quizás no lo sos. Quizás seas un cobarde. Quizás seas un desleal. Quizás seas un frágil, un débil de estos tiempos, un frágil espiritual, un débil del alma. Quizás seas una persona que fácilmente te vuelves atrás. Quizás seas de los que amas, dices amar, pero a los pocos días odias con todas tus fuerzas. Quizás seas. Pero ¿qué te parece si en este día tomas un impulso y dices, y recuerda lo que Jesús hizo por vos y empiezas a decir, quiero cambiar mi cobardía para que tú me llames vencedor. Quiero cambiar mi comodidad, mi capacidad de abandonar. Quiero cambiarlo para que tú me llames vencedor. Para que el mundo entero sepa que mi Dios me llama vencedor. El mundo te podrá llamar
llamar y poner miles de nombres, pero si Dios te llama, tú eres mi vencedor. Te puedo asegurar, vas a avanzar y vas a llegar a conquistar todo lo que Dios preparó para tu vida. Ponete de pie en esta tarde. Vamos a cumplir 32 años. ¿Sabe por qué? Porque no abandonamos. Porque permanecimos en pie. Y no quiero ser autorreferencial, no me gusta ser autorreferencial, pero esta palabra es justa para decir que hace 32 años que tratamos de ser luz en Alta Córdoba y esa luz lo ha iluminado a usted. Y esa luz ha hecho que usted pueda salvar su familia. Y no solamente eso, sino que haya esperanza para que toda su generación pueda conocer de Dios. 32 años que fuimos constantes, que no abandonamos. Pasamos pandemia, pasamos situaciones difíciles. Pero aquí estamos. Cuando quiera mirar a alguien, también mire la catedral. Una iglesia que se sostuvo en tiempos difíciles, porque sabe una cosa, vamos a hablar también de estas cosas. No todos avanzan, no todos van en busca del proyecto, no todos sueñan el sueño de Dios. Pero aquellos que tenemos el sueño de Dios, no perecemos nunca. Tu sueño no morirá, pero tampoco morirás. Por eso me encanta cuando dice, yo no te llamo constante, yo te llamo vencedor. Y si hace no sé cuántos años hace que estás en la iglesia y permaneces en la iglesia y esperás que tus hijos crezcan en esta iglesia y querés ver a tus nietos en esta iglesia, Dios te llama vencedor porque tenés un sueño, porque tenés un anhelo. Y no te vas a morir sin ver el sueño concretado, el sueño de Dios. Levanta tu mano en esta tarde. Señor, te damos gracias. Gracias por no abandonar, por no claudicar, por no dejar atrás nuestros sueños, por no dejar, Señor, lo que has prometido para nosotros. En esta tarde me gustaría invitar, si hay alguien que está a punto de perecer, si está a punto de abandonar, si se siente débil, si las pruebas te han golpeado de tal manera, los procesos te están golpeando por todos lados y parece que estás a punto de perecer y no entras dentro de los requisitos que Dios dice que son los vencedores, en esta noche te invito a que puedas pasar. Vamos a levantar un altar. Vamos a orar por vos. Te vamos a dar el impulso en Dios para que puedas levantarte, avanzar hasta lograr lo que Dios te ha prometido que te iba a dar.